buenas tardes a todos. Hoy, sábado 2 de abril de 2022, estamos realizando el 57º Conversatorio Sabatino de Historia de la Academia de Historia del Valle del Cauca. Hoy tenemos como conferencista al académico Luis Alberto Londoño Rosero, quien nos va a presentar una conferencia titulada Yumbo, desde resguardo indígena hasta capital industrial del Valle del Cauca. El académico Luis Alberto Londoño Rosero tiene una amplia experiencia laboral, ha desempeñado funciones de coordinador académico en la sede de la Universidad del Valle en Yumbo, fue catedrático en las áreas de humanidades de la universidad en esa sede, también fue docente en la Universidad Luis Amigó en Palmira, en el programa de Administración de Empresas y Educación. Él ha desempeñado varios cargos públicos en la Administración Municipal de Yumbo, como el de Contralor Auxiliar, Secretario de Bienestar Social, Secretario de Educación Municipal, Gerente del Instituto Municipal de Cultura, Secretario de Bienestar Social y Participación, Coordinador de la Red Pedagógica de la Secretaría de Educación Municipal, Secretario de Educación Municipal, asesor de la Fundación Mixta Politécnica Universidad del Valle, coordinador del área de Patrimonio Cultural del Instituto Municipal de Cultura de Yumbo e instructor del SENA en el área de ética. Luis Alberto Londoño Rosero es licenciado en Historia, especialista en Administración Pública y es candidato a grado de maestría en Administración de Empresas de la Universidad del Valle. Él actualmente es miembro honorario y consultor de la Academia de Historia del Valle del Cauca, pues después de haber sido muchos años miembro de Número. Luis Alberto Londoño Rosero ha publicado varias obras, ¿sí? unas 16 obras relacionadas con la historia de Yumbo, tituladas Yumbo, de resguardo indígena, capital industrial del Valle del Cauca, tal y como se titula la conferencia de hoy. Fue una obra ganadora en el tercer concurso de autores vallecaucanos organizado por la Gobernación del Valle del Cauca en 1996, de la cual se hicieron 2 ediciones. La última, la segunda edición la hizo el Politécnico Universidad del Valle en 1997. Luego publicó una obra titulada Yumbo, nuestra comunidad, ciencias sociales para básica primaria, que lleva ya 3 ediciones. Luego la bitácora cultural de Yumbo, la cultura como factor estratégico para el desarrollo de una municipalidad, publicada en el año 2000. Tertulias de antaño, obra de la cual nos habló el académico Juan de Dios Díaz Apizábal en una conferencia anterior. Esta obra fue publicada por la Cámara de Comercio de Cali, sede Yumbo. Luis Alberto Londoño hizo parte del comité de redacción y de edición de ese texto, junto con otras destacadas personalidades del municipio de Yumbo. En el año 2004 publicó la obra titulada Universidad del Valle y 10 años de vida universitaria en Yumbo, obra publicada por el programa editorial de la universidad. En el año 2008 publicó la obra titulada Yumbo, Secreto Empresarial de Colombia, colaboración con artículos para ese libro promocional. Luego, en el año 2009, publicó la obra titulada Mulaló, Historia y Tradición de una comunidad afrocolombiana del Valle del Cauca. Posteriormente, en el año 2010, publicó una obra titulada Estancias, Encomiendas, Resguardo y Haciendas en el municipio de Yumbo, siglos XVI a XX. Fue publicada esta obra en conmemoración del bicentenario de la Independencia Nacional por parte de la Alcaldía Municipal de Yumbo. En el año 2011 publicó el Instituto Municipal de Cultura de Yumbo una obra titulada La gente de Yumbo, cuenta su historia, vida cotidiana del siglo XX. Tiene una obra todavía sin publicar, pero que ha sido auspiciada por el Instituto Municipal de Cultura de Yumbo, titulada Índice de Bautismos, Matrimonios, Defunciones, Padrones y Genealogías de la Comunidad Afrocolombiana del Corregimiento de Mulaló
municipio de Yumbo de 1754 a 1936. Está todavía inédita esa obra. En el año 2013 publicó otro libro titulado Gaceta, Yumbo, una historia para contar, Alcaldía Municipal de Yumbo. Luego hay otra obra que auspició también el Instituto Municipal de Cultura de Yumbo, aportes para la construcción de una danza típica de la comunidad afrocolombiana del norte del municipio de Yumbo. La gente y el volumen 2 de la obra que les mencioné, La gente de Yumbo cuenta su historia, vida cotidiana del siglo XX. En el año 2014 publicó La Hacienda de Arroyo Hondo, Patrimonio Histórico y Cultural de Yumbo y del Valle del Cauca. En el año 2015 otra Gaceta, Yumbo, Ciudad Intermedia del siglo XXI. Y en el año 2019, Historia de la Fundación Empresarial para el Desarrollo de Yumbo. Esa es la tesis de grado para obtener el título de maestría en Administración de Empresas. Entonces, el académico Luis Alberto Londoño Rosero nos va a presentar hoy la conferencia titulada Yumbo, de resguardo indígena a capital industrial del Valle del Cauca. Muy buenas tardes a los distinguidos académicos y las distinguidas académicas que hacen parte de nuestra Academia de Historia. En esta tarde un saludo muy especial a todos. Me alegra ver por este medio a el doctor Baudilio, espero que esté bien de salud. También al doctor Arnaldo, espero que también su salud vaya en franca mejoría. Y a cada uno de ustedes, a Simón, a todos, a Víctor, a todos los que he estado allí, la doctora Nereida, el doctor Armando Barona, los que están en este momento participando de esta conferencia. Inicialmente la conferencia, hay que comentar que la conferencia de hoy versa sobre un trabajo, el primer trabajo de historia que hice y que lo realicé con el propósito de hacer mi tesis de grado en el pregrado de Historia y obtener el título de licenciado en Historia de la Universidad del Valle. El nombre posteriormente lo modifiqué y le di este nombre, Yumbo de resguardo indígena a capital industrial del Valle del Cauca. Este nombre, pues, lo que nos sugiere es esa transición entre un pasado colonial, un pasado indígena y la transformación que ha tenido ese territorio para convertirse en uno de los asentamientos industriales más importantes del Valle del Cauca y del país y de Colombia. Entonces, este es el trabajo del día de hoy. Como les digo, fue el primer trabajo que hice, que logró una publicación gracias a haber obtenido el primer premio en la modalidad de Historia de los Municipios en el tercer concurso de autores vallecaucanos en el año de 1996, en un concurso hecho por la Gerencia Cultural del Valle del Cauca, eso es de la Gobernación, y que fue publicado por la Gobernación y posteriormente alcanzó una segunda edición ya con recursos de la Fundación Mixta Politécnico Universidad del Valle, Yumbo, donde tuve la oportunidad de prestar mis servicios primero como coordinador y posteriormente como docente. La transformación del territorio de lo que hoy es el municipio de Yumbo, de un resguardo indígena a uno de los centros industriales o empresariales más importantes de Colombia, pasando por todos los periodos históricos, época precolombina, porque tuvimos un pasado indígena importante allí en lo que hoy es el municipio de Yumbo, en la época colonial, la época republicana, en el siglo XIX, siglo XX y lo que va corrido del siglo XXI. Es un territorio contiguo a Cali, polo de desarrollo del suroccidente colombiano, ubicado en la cuenca del Pacífico. Me refiero a Cali.
Podemos estudiar todas las épocas, o sea, esa es tal vez la garantía que tiene este trabajo, es que a través de él uno puede aproximarse al estudio de lo que es la historia pues en pequeño, pero también nos da idea de lo que es la historia de Colombia y la historia incluso de América Latina, porque pues poseemos ese pasado que nos ligó con la colonia, con la corona española, y que todas las instituciones coloniales que se dieron aquí también fueron parte en toda América Latina. Entonces, en la economía, la sociedad, la cosmovisión y la cultura de nuestros indios. En este caso, hablaré de indios, puesto que el tema que hoy nos ocupa, pues tiene que ver con esa transición del resguardo a convertirse en un asentamiento industrial o en una ciudad con características industriales. Las instituciones coloniales, se toca el tema de la encomienda, las estancias, el resguardo, las haciendas, la mita, la esclavitud, además de la organización política y social, la economía y la cultura de los pueblos de españoles, indios, mestizos y afrocolombianos de Colombia, y los conflictos propios de ese crisol de culturas que fue Yumbo, Colombia y América Latina. En el pasado es necesario mostrar cómo Yumbo en la época colonial, en la época de la conquista, pues tengo que mostrar aquí un cuadro en el cual está la visita de Tomás López. Era un funcionario español que venía, era un visitador español que venía y tenía como misión hacer un censo de tributarios, que eran los que, cuando hablamos del tributo que le tenían que enviar al rey, los diferentes encomenderos. Recordemos que la encomienda fue una institución socioeconómica de la conquista, en la cual la corona española firmaba una especie de contrato, un contrato con unas capitulaciones con estos encomenderos, con los conquistadores, que posteriormente adquirieron la condición de encomenderos, y recordemos que la conquista fue una empresa privada. Entonces, estos conquistadores que llegaron en esas huestes a América, lo que obtuvieron a cambio de conquistar estas tierras, de llegar y poblarlas, fue la posibilidad de tener unos indios encomendados que obviamente les tenían que tributar a ellos, pero también tenían que tributarle a la corona española. Pues Yumbo fue un territorio de encomenderos también. Y también decirles que había en ese contrato que ellos habían firmado, uno de los elementos fundamentales era que estaban obligados, ellos se obligaban a enseñar la lengua castellana y a adoctrinar en la Iglesia Católica. Ese era el compromiso y de tributar obviamente a la corona española. Y mientras tanto la corona española les daba a ellos la potestad de explotar esa mano de obra indígena durante 2 generaciones. O sea, dos generaciones tenían derecho a explotar y a obtener las riquezas a partir del trabajo de esos indios. En el caso de Yumbo, ahí vemos un señor en la parte de encomenderos, en la columna de encomenderos, vemos a Gaspar González con una encomienda en Bichicama y Yumbo. Mire que ahí aparece Yumbo, de las cuales Yumbo es de las que más tienen tributarios, son 209. Cuando hablamos de Yumbo, me estoy refiriendo a la parte de Yumbo, el casco urbano de Yumbo, en esa región, en la parte de Huacandá. Posteriormente, acá bajamos y encontramos a Andrés Cobo en Mulaló, otra encomienda. Observen bien, 22 tributarios, 22 indios tributarios. Y a 2 renglones más abajo encontramos a Antonio Redondo, que también aparece en la placa de los
encomenderos y de los fundadores de Cali estaba en Arroyo Hondo, con 134 tributarios. O sea, miren que había 3 encomiendas en Yumbo, con un buen número de tributarios y que tenían ese posicionamiento. Quiero hacer una observación aquí. Esas encomiendas, esos pueblos, ya había unos pueblos establecidos a la llegada de los españoles. ¿Por qué es necesario puntualizar esto? Porque incluso algunos compañeros historiadores de la Universidad del Valle, algunos planteaban que la población de Yumbo era una población traída, que fue la que trajo Belalcázar en el proceso de conquista. Entonces hablaban que eran yanaconas. Sí, efectivamente hubo indios yanaconas en Yumbo, pero es necesario aclarar que conforme a trabajos de tipo arqueológico realizados por Carlos Armando Rodríguez, que es uno de los arqueólogos más importantes que hay en el país, y un trabajo que se hizo en Yumbo, precisamente en el año de 1999, se descubrieron restos antropomórficos y culturales ahí en la zona de Huacandá, en un cementerio prehispánico, con motivo de la explanación que se hacía a una urbanización nueva que se iba a instalar, la urbanización en el gobierno de Rosenberg Pavón, se le dio el nombre de Carlos Pizarro León Gómez. Entonces, allí, cuando estaban haciendo la exploración, aparecieron un conjunto de tumbas arqueológicas de indígenas prehispánicos. Y ese estudio arrojó información como esta, que esos indios estaban allí desde el año 1000 después de Cristo y que hablaba de sus características antropomórficas, unos 60 más o menos de estatura, con enfermedades en los huesos, hábitos alimentarios. Encontraron allí objetos, por ejemplo, conchas marinas, lo que indica que había comunicación en esa época de entre esos indios y la región de Yumbo. Ya había una comunicación. Continuamos con el mapa del pleito de tierras de 1770 con el señor Nieva. Este mapa ya lo vieron ustedes porque lo compartió en su momento el doctor Javier Tafur, pero ese mapa tiene una gran importancia para la historia. Este mapa existe en un documento que hay en la notaría, actualmente está en la notaría de Yumbo, en la notaría primera de Yumbo. Se encuentra todo lo que es la tradición de la propiedad de la tierra en ese documento, en un documento que habla de los títulos de tierra, y narran allí, desde 1770, narran todo lo que fue la llegada de Sebastián de Belalcázar, de Miguel López Muñoz, cómo se establecieron las encomiendas y cómo pasó la propiedad de un encomendero a otro, hasta el momento en el que se constituyen las haciendas. ¿Ya? Vamos a hablar, miremos el mapa, por favor. Entonces, en este mapa está la parte inferior. Hay un punto que se llama el número 1, el Río Grande del Cauca, el Río Grande o Río Grande o Río Cauca, ¿sí? Ese es la gráfica del Río Cauca. Acá, en un punto 3, a nuestra izquierda, hallamos la hacienda, una representación de lo que era la hacienda de Guabinas, ¿sí? De Guabinas, que queda por allí donde está ahora Goodyear, donde está la empresa Goodyear, estaba Guabinas. Observen que arriba en la parte alta está la Sierra Alta, que le llaman, o sea, la parte superior de la cordillera. Y posteriormente aparece en un recuadro, aparece el punto donde está el pleito de tierras, donde está la acequia de la hacienda La Estancia. Ahí aparece en manuscrito, aparece una acequia, o sea, es una línea, era un hilo de agua que cogían del río Yumbo para que
alimentara de agua a la hacienda en esa época. Y mire que están las casitas y están allí, se representan eso. Está el río Yumbo, están acá los otros como zanjones, la parte geográfica del centro de Yumbo. El río, el río Yumbo sería el numeral 20, el numeral 22, allí estaría lo que corresponde al río Yumbo. Y más a la derecha encontramos a Mulaló. Mulaló, que pues tiene un pasado histórico bellísimo. Fue ocupado, primero hubo un asentamiento de indios, allí estuvo un encomendero llamado Pedro Jiménez estuvo ese encomendero, que Sebastián de Belalcázar en una carta fechada en 1541, mandándosela al rey y defendiéndose de un juicio de residencia, pues lo tenían investigado, además lo acusaban de la muerte de Robledo y de situaciones de no dar cuentas claras ante el rey. Belalcázar le escribe y le dice que él tiene en Yumbo, le dio a Luis de Guevara, contador de su majestad, una encomienda, y esa encomienda está aquí entre la parte del recuadro, en la parte derecha del recuadro, ahí está la hacienda de Bermejal. Y en ese tiempo la encomienda de Bermejal le entregó esas tierras para que tuviera indios allí. Y más acá en Mulaló estaba Pedro Jiménez, el tesorero del rey. Sebastián de Belalcázar, ¿dónde estuvo en ese tiempo? Aquí, en esta parte cerca al río Yumbo, en la parte de Huacandá, estuvo allí radicado. Y tuvo al tesorero ahí de vecino, que él le dio unas tierras, le entregó unas tierras, o mejor unos indios, lo encomendó unos indios para el tesorero, para el contador Luis de Guevara. Y aquí en Mulaló estuvo Pedro Jiménez, tesorero. ¿Qué tenía que hacer ese tesorero? Tenía una fundición. ¿Qué era la fundición? Pues donde fundían, quilataban el oro, lo fundían, lo embalaban y lo mandaban rumbo al rey de España. O sea que ese era el sitio. ¿Y qué es lo que quiero yo mencionar aquí? Ese pasado indio que hubo allí, nosotros tenemos en la historia de Colombia es una historia que se resignifica, que se tiene que estar investigando, y ese territorio que estoy mostrándole aquí era un territorio de frontera. O sea, era hasta donde había avanzado los españoles, la conquista española en ese momento había avanzado hasta allí. En 1536 se instala Miguel López Muñoz y posteriormente él, Belalcázar, o él continúa la gesta conquistadora hasta Cartago, haciendo vejámenes y bueno, una cantidad de destrozos a la población india de toda esa zona, que hasta llevaba perros, según lo cuenta la investigación de Diego Garcés Giraldo. También fue un maravilloso académico de nuestra institución. Entonces, que llevaba perros y que esos perros se los tiraba a los indios para que los masacraran. Ese tipo de cosas. Y mire, y en Yumbo hace poco hubo una situación. El Coliseo Municipal de Yumbo, donde se hace el deporte, el baloncesto, el voleibol, el microfútbol, todo eso, tenía el nombre pues de Miguel López Muñoz. Y la comunidad y la clase política de Yumbo hicieron el estudio, el análisis y optaron por cambiar ese nombre de Miguel López Muñoz en homenaje a ese conquistador, y le cambiaron el nombre por el nombre de un dirigente del deporte de la municipalidad. Entonces, y todo a propósito de esas discusiones de monumentos y de homenajes y cosas, allí apareció eso, y la comunidad de Yumbo optó por cambiarle ese nombre a ese coliseo. Entonces, este territorio que nosotros estamos viendo aquí, ese mapa, y es el único que existe, el único documento gráfico que existe de ese pasado colonial del municipio de Yumbo.
Y se encuentra, como les digo, cualquier persona que quiera en un momento dado en la notaría número 1 de Jumbo, pues hay acceso y está toda la explicación del mapa y de los problemas de tierra que hubo allí. ¿Ya? Continuemos, por favor. El Jumbo del siglo XIX. Mostramos en el siglo XIX que está en las guerras de independencia nacional, en las que Jumbo fue protagonista desde 1810 hasta 1822. Aquí voy a detenerme en un punto que ahora que estaba previo a la conferencia, había una discusión allí sobre la significación de los monumentos y qué es lo que hay que poner en el sitio de Sebastián de Belalcázar, y bueno, todo lo que eso es obvio, y estamos en un espacio en donde pues todos tenemos el derecho de defender nuestra cosmovisión, nuestros valores. Pero quiero hacer una observación. Miren, el Valle del Cauca fue lo que es el Valle Geográfico del Cauca, antes de ser departamento, porque el departamento sale después de 1910. Antes de ser departamento, fue la región del suroccidente colombiano que tuvo mucho más aportes a la causa independentista, y el sacrificio de personalidades, de patriotas como el mismo Joaquín de Caicedo y Cuero, José María Cabal, y otros valiosos personas de aquí, hacendados en ese tiempo, que eran de la época, y algunos hacendados, por ejemplo, de Jumbo, a José María Cuero y Caicedo, el hacendado que atendió al Libertador cuando llegó a Mulaló, cuando llegó a la región y pernoctó allí. En 2 oportunidades llegó Bolívar en 1822 y en 1828. Estuvo el Libertador, muy amigo de Bolívar, y le dio población africana, le dio esclavizados para que fueran en el ejército en dos expediciones que hubo. La primera, cuando llegó Sucre, que Sucre llegó en 1821 y se radicó también en Mulaló y organizó un ejército, una compañía, y para ir por barco, o sea, ir hasta Buenaventura y embarcar hasta Guayaquil, para lo que fue cerrar ese ciclo con la guerra, con la batalla de Pichincha. Y Bolívar en 1822 se fue por tierra, ¿sí? Por todo aquí, por Cali, pasó por Cali, Popayán, Nariño, y llegó a Bomboná. Y entonces ahí esa operación de esas 2 expediciones, una por tierra y la otra que llegó a Guayaquil, son las que le dan la libertad a Quito en esa época, o lo que hoy es Ecuador. Entonces, con la presencia de patriotas vallecaucanos que dieron su vida y su libertad, la observación que yo hago es esta: o sea, nosotros en el Valle del Cauca hemos sido mezquinos con la verdad, tenemos que reconocerlo, con esa pléyade de personalidades en la independencia del Valle del Cauca. Nosotros aquí nos hace falta una gran plaza, una plaza en donde haya monumentos, donde haya, por ejemplo, que esté Cabal, que esté Cuero, que Caicedo y Cuero, que esté el soldado negro desconocido, porque fueron muchos los africanos que también murieron en esas batallas. También hubo indios. Uno de los caciques de Jumbo en ese tiempo, llamado Jacinto Sánchez, que es una de las personalidades, es uno de los íconos que más se reconoce en el municipio de Jumbo, para fortuna de la gente de Jumbo. Jacinto Sánchez fue apresado y llevado a hacer trabajos forzados al camino de Anchicayá, o sea, a la vía Buenaventura, que esa era pues también una de las cosas. Pedro Ignacio Vergara, hijo de un español gallego, de Luis Vergara, Pedro Ignacio Vergara fue condenado a empedrar la plaza mayor en Bogotá, o sea, me imagino que es la Plaza Bolívar. Fue llevado a trabajo forzado, o sea, toda la independencia
ese proceso de 1800 a 1822 fue un proceso, ojo, que corrió por cuenta de los recursos de los hacendados vallecaucanos y de los negros e indios y mestizos que participaron en las guerras de independencia. No sé, esa parte ha estado muy oscura y yo en esa parte sí digo, bueno, planteemos pues un monumento. La academia, hay un proyecto que se ha ventilado, ese es la conmemoración de las ciudades confederadas, sí, ese monumento, eso hay que apostarle, a eso hay que meterle, porque nosotros sí tenemos que tener una posición desde el conocimiento, tenemos que tener una posición crítica frente a eso. Y infortunadamente nuestra dirigencia política, ya no tenemos la dirigencia política que estuvo en la década de los años 30 en Cali, que era una dirigencia política de historiadores. Recuerden que ahí estuvo Demetrio García, Mario Carvajal, ¿sí? Y otras distinguidas personalidades estuvieron y que pertenecían a la Academia de Historia, ¿sí? Y obviamente lograron, cuando hicieron el monumento del Alcázar, era una élite empresarial, dirigencial, que tenía visualizaban ese porvenir, ese devenir del Valle del Cauca en esa época. Y el ícono que encontraron fue el de Sebastián de Belalcázar. Y recuerden que una de las cosas que mostraron en Belalcázar es que su dedo, el dedo derecho, está señalando al Pacífico. ¿Sí? Esa era una visión de esa dirigencia en esa época. Ahora, a la dirigencia actual, a los historiadores del momento, nos corresponde, bueno, ¿cuál es la reflexión que tenemos que nosotros mirar en términos de futuro? De para dónde va el Valle del Cauca, para dónde va Cali, ¿ya? Entonces, ese es uno de los planteamientos que hago. A mí me parece que nosotros en el Valle del Cauca nos ha faltado tener mucho más un sentimiento patriótico frente a eso y al reconocimiento, no solamente al reconocimiento de los indios, de los negros, de los mestizos, no solamente de los españoles, ¿sí? No solamente de los españoles, de la mujer. La mujer también, a las mujeres que estuvieron aquí en las guerras de independencia, ¿sabe qué le hicieron? Las confinaron. ¿Qué quiere decir que las confinaron? Las llevaron a Popayán, ¿sí? La esposa de Joaquín de Caicedo y Cuero, de todas estas damas que tenían que ver con los héroes inmolados, las tiraron a Popayán allá a encerrarlas. Eso hay que mostrarlo y hay que darle en ese espacio. Por eso este foro de personas de la Academia de Historia, yo creo que es importante que tengamos como esa sensibilidad. Entonces, y ojo, 1822 llega Bolívar y Sucre llega en 1821. Recuerden, en ese momento las guerras de independencia estaban financiadas. ¿Saben por quiénes? ¿Por quiénes financiaron? Entraron los empréstitos a Inglaterra. Recuerden eso. Años atrás, ¿quién financiaba las guerras? Aquí los recursos de las guerras de independencia, las haciendas de los hacendados vallecaucanos quedaron en la ruina. Eso fue lo que dejó las guerras de independencia para los hacendados. Bueno, entonces, en el siglo XIX, el periodo republicano fue protagonista de guerras civiles. Entramos en esa fase de lo que no hemos podido abandonar, las guerras civiles entre liberales y conservadores que empobrecieron las haciendas a sus propietarios, a sus habitantes. Después vino eso, hasta la guerra, los 1000 días, seguíamos nosotros aquí enfrentados. El surgimiento de las primeras escuelas, eso lo muestro yo, porque es importante también mostrar cómo a mediados del siglo XIX, 1851, surgen en Yumbo, por acuerdo municipal del Consejo, surgen las primeras escuelas, una escuela de educación primaria en el casco urbano y la otra en el corregimiento de Mulaló. En el siglo XX siglo XIX, perdón, también hay otro elemento.
la decadencia y fragmentación de las grandes haciendas de Mulaló, La Estancia, Arroyo Hondo, San Marcos, Bermejal, Guabinas, entre otras. Observen esto. Miren que esos nombres que hay allí, nos pasa lo de Cali. Cali uno se pone a ver Salomia, fue una gran hacienda, Cañaveralejo fue una gran hacienda, o sea, sitios geográficos y barrios de Cali que hoy fueron en su momento grandes haciendas. Chipichape, estamos hablando de el puente Palma, estamos hablando de Meléndez, o sea, fueron grandes haciendas. Y lo mismo nos ocurrió acá en el municipio de Yumbo. Entonces están estas haciendas y hoy se han transformado y se han convertido en lo que son corregimientos para las que están en la zona rural, y la de La Estancia, que hoy ya se convirtió en un barrio. Es un barrio y un asentamiento industrial aquí en el centro de Yumbo. Se dio también en el siglo XIX la promoción de Yumbo a distrito con autonomía administrativa en enero de 1864, cuando la entonces Municipalidad de Cali promulgó la ordenanza número 1, en la cual se dio la facultad de tener alcalde, juez, tesorero y procurador. ¿Qué ocurrió aquí? Antes como hubo tantas reformas constitucionales, en una reforma constitucional anterior a 1864, convirtieron a Yumbo en una parroquia, le quitaron la categoría de municipio y lo convirtieron como en una especie de corregimiento de Cali, ¿ya? Entonces, eso se toma porque es el momento en el que vuelve Yumbo a ser declarado. Entonces, en ese entonces se creó un distrito, era el nombre que recibían entonces se creó el distrito de Yumbo, el distrito de Candelaria, el de Juntas, que hoy es Dagua, el de Pavas, que hoy es La Cumbre, ¿sí? Y Yotoco. Entonces se les dio esa categoría y se les daba la autonomía ya con una autoridad distrital. Tenían juez, tesorero y procurador. O sea, eso es fundamental para la vida de Yumbo, que había sido de mejorar su categoría y volvían a darle esa connotación hasta su posterior evolución, que ya en el siglo XX ya es llamado lo que hoy llamamos municipio, ¿sí? Aquí hay una imagen esa es una fotografía tomada antes de la restauración que le hicieron a la casona de la antigua hacienda de Arroyo Hondo. Esta hacienda hoy está restaurada completamente. Hoy esta fotografía es prácticamente una reliquia porque es la casa original. O sea, cómo vivían el hacendado en ese tiempo. Esta hacienda tenía tierras, sembraban arroz, llegaron a sembrar caña, era una hacienda ganadera, ¿sí? Fue propiedad de los Borrero, una familia muy prestante de la ciudad de Cali. Allí se dio la firma de un acta de jura en las guerras de independencia, cuando juraron, cuando estaba todo el problema aquí de Joaquín de Caicedo y Cuero, de la guerra de los patriotas. Aquí se reunieron los adeptos a la causa española, firmaron acta de jura en 1813. O sea, como la resistencia a los cambios que se estaban dando en ese momento en la independencia de Colombia. Y había trapiche, un trapiche muy moderno para la época, en donde se utilizaban las aguas del río Dapa, del río Arroyo Hondo, ¿sí? Se utilizaban para mover el trapiche. Esto lo muestro porque es parte. Yumbo tiene la hacienda Guabinas, también está la casona antigua, obviamente ha tenido restauraciones. La hacienda de Arroyo, esta hacienda Arroyo Hondo hoy la acogió la Fundación Hispanoamericana y la restauró, y hoy está al servicio de la Fundación Hispanoamericana, y allí tienen en este momento, atienden la parte de deporte, la parte del preescolar del Colegio Hispanoamericano.
¿Mm? Otro elemento en Jumbo fundamental, que me parece clave, es la cuestión Cerruti. Jumbo tuvo que ver con uno de los grandes escándalos que hubo en Colombia. Eduardo Lemaitre escribe ¿cómo es hay una obra de él donde ya lo olvidé, la bolsa, no sé, donde pusieron a Colombia prácticamente a pagar indemnizaciones y a pagar por cosas que habían ocurrido. La caída del hacendado Ernesto Cerruti, este fue un hombre que llegó en Buenaventura, italiano, que llegó a Buenaventura, comerciante italiano, liberal y masón, yerno del 4 veces presidente de Colombia, Tomás Cipriano de Mosquera. Imagínense, él era casado con María Mosquera, una hija de Tomás Cipriano Mosquera. Y allí, en la hacienda de Salento, de propiedad de Cerruti, cayó en manos de las tropas conservadoras al mando del general Eliseo Payán. Eso fue por allá en 1885, cuando ya estaba en decadencia, ya estaba cayendo el régimen liberal. Y estaba a punto de entrar pues Núñez con su proceso de regeneración. Cerruti demandó a Colombia por los atropellos cometidos contra él y su casa de la hacienda de Salento. La demanda fue ganada por Cerruti con un fallo del presidente norteamericano, óigame bien, fallo del presidente norteamericano Grover Cleveland a fines del siglo XIX. Esta cuestión había pasado, incluso el gobierno español fue también referee, fue árbitro del tema y no pasó nada. Y vino Grover Cleveland en el siglo XIX, seguramente masón también. Colombia fue condenada a pagar 60,000 libras esterlinas a Cerruti. ¿Sí? Cuando Colombia se demoró en pagar la indemnización, ¿ya? ¿Por qué se demoró en pagar la indemnización? Porque estábamos en la guerra de los 1000 días. Entonces, el almirante italiano Candiani amenazó con bombardear a Cartagena, ocasionando un conflicto diplomático que por poco genera una guerra entre Colombia y el Reino de Italia. En ese tiempo, Italia era un reino. Entonces, observen esta situación. Y eso se dio allí. Estamos aquí a 15 kilómetros, 20 kilómetros de donde está la casona que fue de Ernesto Cerruti, que hoy es, los que han pasado por allí, la calera de Cementos del Valle, hoy Cementos Argos. Allí está la casona. Y aquí tenemos pues una fotografía de 1889 de Ernesto Cerruti, ¿sí? Obsérvenlo ahí, muy tieso y muy majo, Cerruti, que era un liberal radical y en conflictos permanentes con la Iglesia Católica de la época. El general Eliseo Payán, contradictor de Cerruti, sus tropas invadieron la hacienda de Salento en 1885. La casona, esta es una fotografía, ya tiene sus años esta fotografía, esta es la casona donde vivió Cerruti. Era un hombre de finos modales, tenía una frase, por ahí el profesor Alonso Valencia, en su obra también él lo investiga también, 100% moderata ganancia. O sea, era un hombre, imagínense, 100% era una moderada ganancia para Cerruti. Tenía en su casa un piano, trajo allí a esa casona donde está, trajo los insontles o las mirlas, ¿sí? Las trajo acá a esta región. Y esa casona tiene una parte, por fuera de la casa hay una pila de baño. Había una pila de baño que estaba en una especie de casa, una casa pequeña, en donde esa pila de baño en piedra caliza, allí iban a bañarse pues las damas, y eso generó historias pues de los voyeuristas que iban a asomarse a ver a las damas bañarse allí, y luego generó novelas y cosas que Nelly Domínguez Vázquez escribió Los Ojos de la Pila, escribió una obra llamada Los Ojos de la Pila, basada en la historia de Mulaló y esa casona
de lo que fue de Ernesto Cerruti. Esa pila, para los que nos están escuchando en este momento, están participando de la reunión, en el Museo de Mulaló, en el actual Museo de Mulaló, ahí está en la parte externa y ahí tiene las inscripciones en talladas del nombre de Cerruti y del general Tomás Rengifo, que ellos fueron propietarios, los dos compraron la hacienda por allá en 1879, compraron la hacienda. Entonces, y Cerruti, como les digo, se le fue acusado de que él hacía tráfico de armas y hubo esa casa donde estaba la pila, tenía un túnel que pasando el túnel pasaba a la quebrada de Mulaló, o sea, pasando la vía que va para Mulaló, por debajo había ese túnel que era obviamente una vía de escape para alguna situación que pudiera ocurrir ahí. Finalmente Cerruti se vuela, se va, sale, lo llevan por vía marítima y Cerruti sale y luego sigue todo el tema. Posteriormente Cerruti se casa con una de las damas de la familia Eder, ¿sí? También, según parece, masones. Entonces, Santiago Eder era nada más y nada menos que el cónsul de los Estados Unidos aquí en estas tierras. O sea que allí hay toda una situación uno ve una especie de solidaridad ahí en torno al caso Cerruti. En la primera mitad del siglo XX, en el periodo republicano, la hacienda de Salento, esto es fundamental también entenderlo, fue rematada a José María Sierra, el hombre más rico de Colombia en esa época. Imagínense, un viejo antioqueño, casi analfabeta, escribía y bueno, hay anécdotas muy simpáticas de él, ¿no? Cuando le dicen que escribió Hacienda sin H, y entonces le hacen la observación y le dice que Hacienda es con H, le dicen, no, pues yo tengo tantas haciendas y pues, con H o sin H pues, las tengo, las poseo, burlándose pues de la gente que tenía una, pues en la parte gramatical y de ortografía. Esa hacienda fue rematada porque la hacienda pasó a manos de la nación después del conflicto de Cerruti y fue rematada ya en 1902. Se hizo un remate en donde los hermanos Sierra, José María y Apolinar Sierra, llegaron a Mulaló, Palmira, Popayán, Buenaventura y compraron los bienes que pertenecieron a Cerruti. Y dentro de esas propiedades estuvo la hacienda de Mulaló, o sea, donde está la calera, ahí donde está la calera actualmente. En 1920 hubo una situación que lamentamos. En ese tiempo estábamos en la cuarentena y a todo el mundo estábamos encerrados. Se abolió el resguardo indígena. Pues yo me lamento de no haber, que Yumbo no le hubiera dado como la trascendencia a este tema. Se abolió el resguardo indígena de Yumbo por ley, la ley 32 de 1920, abole el resguardo indígena y ya renegando del hecho de haber sido indígena decían que no, porque recuerden bien que no era gratuito tampoco el rechazo a esa situación. Pero los indios eran considerados menores de edad, ¿no? Eran mirados de manera displicente, eran como mirar el atraso. Por allá un famoso líder del siglo XX, de mediados del siglo XX, expresó que Colombia era pobre y estaba llevada porque era poblada por negros y por indios. Entonces, imagínense lo que significaba en ese tiempo ser indio. Entonces ellos renegaron de eso e hicieron la solicitud ante el Congreso y el Congreso, el Senado, emitió la ley en donde abolían el resguardo. Esas tierras de resguardo, que eran prácticamente todo lo que hoy es el casco urbano de Yumbo, pasaron a la comunidad mediante una escritura que se le llamó la escritura 71 y se le repartió a los indios, descendientes de indios que vivían allí, se les repartió solares
solares de 40 metros por 40, o sea, con media, lo que hoy conocemos como media manzana, media cuadra, eso se le dieron a las familias de indios. Y se repartieron otras tierras que estaban al otro lado del río Cauca, en una zona que se llama Piles. Le repartieron unas tierras que pertenecieron en una época a los indios de Yumbo. Entonces, ese fue el acabose, pues, pasaron de propiedades. Ya lo dijimos. Bueno, si continuamos. En la primera mitad del siglo XX, en el periodo republicano, se inicia la navegación a vapor. Esto no es preciso. La navegación a vapor se inició a fines del siglo XIX, ¿sí? Por una empresa Simmons, de un señor Simmons. Y ya en el 20 hay navegación a vapor por el río Cauca. Puerto Isaac se convirtió en un punto, en el punto más importante de la navegación a vapor por el río Cauca. ¿Por qué? Porque Puerto Isaac, pues uno ahora va por la carretera, llega ahí a las Américas, pasa por Cementos del Valle y uno no ve el puerto, uno no ve el río, ya el río no lo vemos, pero llevó un puerto. Y allí, observen bien, por ahí pasa la carrilera también. O sea, era el punto donde se comunicaban carretera, puerto, río. Entonces, llegaba al río, la carga, se utilizó este circuito. El café venía de la Virginia, ¿sí? De la Virginia, venía por todos esos pueblos, todos esos puertos, Puerto Quintero, bueno, Buga, la parte de Cartago, bueno, venían y llegaban a Puerto Isaac, y el café era trasladado. Cuando llegó el ferrocarril del Pacífico, era embarcado en los vagones del ferrocarril para Buenaventura, y de Buenaventura para el interior de Colombia, pues llegaba el paño León de Campana, llevaban herramientas, llevaban grapas, alambre, vidrio, papel, todo lo que no se producía acá, cemento. El cemento, es importante destacar que el cemento era traído de Dinamarca, imagínense. Era mejor traer el cemento por barco, que incluso era más práctico traerlo por barco que incluso por carretera en esa época aquí en esta región. Entonces, en 1914 llega el ferrocarril del Pacífico a Yumbo, llegó en el mes de agosto, y las estaciones de Yumbo y Puerto Isaac se convierten en los enlaces comerciales más importantes del suroccidente colombiano. Por allí llegó, por esos lados también llegó, en el siglo XIX, llegó todo el montaje del ingenio Providencia. ¿Ya? Sigamos. Esta es una viñeta que se hizo con una fotografía. Yo conocí la fotografía, yo la vi, sino que la fotografía alguien se la robó y afortunadamente alcanzaron a hacer la viñeta donde recrea, observen bien, la antigua iglesia de Yumbo. Hoy es una iglesia en ladrillo, sí, que no está repellado, ladrillo a la vista, con dos torres, dos espadañas, llama eso. Bueno, miren las casas, techos de paja, el vestuario de la época en 1920. Esto era, miren que se observa, es una salida, un domingo, salida de misa, ¿sí? Es una salida, los carros de la época, y hay unas palmeras allí. Ese es el Yumbo de 1920, sin nada de pavimentos, nada de eso, solo en tierra. ¿Ya? Continuamos. Entonces ahora entramos al advenimiento de la industria. Entonces miremos el advenimiento de la industria. A comienzos del siglo XX se dieron en Yumbo unos factores que fueron vitales para el establecimiento de las industrias. La navegación a vapor por el río Cauca, el ferrocarril del Pacífico en 1915, cuando ya llega a Cali, que comienza pues todo el tráfico a llevar el café, las mercancías, el recurso hídrico del río Cauca. Digo el recurso hídrico porque el agua del río era fundamental para hacer procesos industriales, ¿sí? Los procesos industriales sin agua
pues no es posible hacer cemento sin agua, o hacer tejas de pernil, o hacer papel sin agua. Entonces el río Cauca, ese recurso fue fundamental. La existencia de piedra caliza en Mulaló, la existencia de hulleras en la región, o sea, toda esta región era una región rica en carbón mineral. En Yumbo hubo minas, en la parte de Guavinas, frente allá a Cementos Argos hubo minas también, por acá por los lados de Pance, La Riberita, por toda esta zona, Siloé, toda esta zona eran minas. Entonces ese era un recurso energético importante en ese tiempo, que no había la parte de la energía eléctrica, no estaba pues tan desarrollada, ¿no? Una vía carreteable, el antiguo camino público, sí, que es para los que hemos circulado por ahí, es Puente Ortiz, sí, Avenida Sexta, y por ahí derecho pasamos a Chipichape, pasamos el Parque del Amor, y vamos a Arroyo Hondo, Guavinas, Yumbo, llegamos allí a Yumbo, y pasamos hasta eso se convirtió en la carretera, el camino carreteable que hoy existe, la carretera antigua a Yumbo, a Cali. La cercanía al puerto de Buenaventura, ese es otro elemento que fue fundamental. Recuerden que hay algo que Popayán no tuvo. Popayán tuvo un gran problema, y fue que cuando cuando Cali y viene el departamento del Valle del Cauca en 1910, Cali toma el liderazgo, pero uno de los factores que le da y lo convierte en ese polo de desarrollo es la cercanía al puerto de Buenaventura. Y Popayán quedó atrás. Popayán quedó en la colonia. Entonces, esa cercanía fue fundamental para el desarrollo de esa industria allí en el territorio del municipio de Yumbo. Y para Cali también. Cercanía a Cali, como el polo de desarrollo que es del suroccidente colombiano, eso también fue un factor predominante para que se diera el tema de la localización industrial de Yumbo. Aquí hay una fotografía, un buque a vapor por el río Cauca. Es un buque, observen que el buque tiene una sola chimenea, esa era la característica de los buques de aquí, ¿no? Aquí estuvo el Cauca, el Libertador, el Caldas. ¿Cómo? Sí, entonces esa es una escena allí de lo que fue la navegación a vapor en el río Cauca. Continuamos. Aquí les invito a observar esta fotografía. Esta es la única foto que he encontrado hasta el momento. Observen bien, Puerto Isaac en 1924. Es una foto, esta foto fue tomada con el propósito de mostrar las inundaciones que en la época hacía el río Cauca. ¿Sí? Mira, la parte de allá, la parte del fondo, que se ve ahí las inundaciones, eso corresponde al municipio de Palmira, hoy en día. Y la parte de acá es lo que es donde está la capilla, ahí hay una capilla, y está Puerto Isaac, un barrio que llama Puerto Isaac. Pero allí lo que quiero mostrarles es que esa es la foto más antigua. Mire que ahí se ven unas construcciones, como unas construcciones, eso eran las bodegas que tenía el puerto, donde se embarcaba la mercancía, ¿sí? La mercancía se embarcaba, se guardaba, y se embarcaban, se pasaban acá, más adelante se ven ahí no sé si se logra apreciar, hay dos casitas acá como adelante, allí pasaba la carrilera. Entonces, esta fotografía es la más antigua que hasta el momento conocemos de lo que era Puerto Isaac en ese tiempo, ¿ya? Continuamos. Un tren, el ferrocarril del Pacífico. Yumbo, capital industrial.
esto ha sido un nombre que se le ha dado a Jumbo, ¿no? En 1938 se creó la empresa Cementos del Valle y comenzó la producción cementera. Su producción la comenzó en 1940. El primer bulto de cemento que se vendió lo compró el señor Buenaventura. Se me escapa el nombre de él. Una importante personalidad de Cali. Bueno, ahorita. Manuel María Buenaventura. Sí, él compró ese bulto de cemento. Fue el primero que compró un bulto de cemento allí. Recuerdan que el tema con el cemento era anteriormente, se utilizaba el calicanto. Las construcciones eran hechas con el ladrillo, usaban el calicanto, que era una mezcla de cal, arena, huevos, claras de huevos, sangre, revolvían eso, y ese era el cemento que utilizaban en ese tiempo. La iglesia de San Francisco seguramente fue hecha con ese calicanto, y hay muchas construcciones por ahí todavía en la región que usaron como ese cemento, esa mezcla para la construcción. Y les comentaba anteriormente que ese cemento era traído de Dinamarca. De Dinamarca se traía el cemento acá. Jumbo fue escogido por los capitales. No, pero que detengamos un poco más en la parte de cementos. Hubo un señor llamado Knuf K.F. Jensen, ¿sí? Danés. Él estuvo en ese proceso de establecimiento de la empresa Cementos del Valle, ¿sí? Un señor Antonio Escarpeta también incluso tuvo propiedades allí en la parte de la caliza. Ahora mostramos los que aportaron el capital. Pero Jumbo fue escogido por capitales extranjeros para el establecimiento de industrias productoras de bienes, ojo con esto, bienes intermedios, químicos, cauchos, papel, cemento, farmacéuticos, cables, entre otros. O sea, la industria de Jumbo fue una industria especializada. No era tanto bienes de consumo, ni tampoco fue bienes de capital. Entonces, continuamos. Las empresas con capital extranjero que llegaron. La Segunda Guerra Mundial, que se dio entre 1939 y 1945, trajo como consecuencia el arribo de empresas con capital extranjero. Fueron empresas especializadas en la producción de bienes intermedios, como cartón, papel, caucho, artículos eléctricos, químicos, farmacéuticos, cueros, etc. Cementos del Valle, 1938. Cartón de Colombia, 1944. Goodyear, 1944. Eternit llega en 1945. Celanese en 1955. Propal en 1957. Química Borden en 1960. Sea General en 1961. Entonces, ese capital extranjero llegó a Colombia. Pues, la coyuntura fue la conmoción que hubo en el mundo con la Segunda Guerra Mundial y la necesidad que tuvo el capital de establecer plantas de producción en territorio colombiano, en este caso el municipio de Jumbo, por sus condiciones como productor de bienes intermedios. En Cementos del Valle, en 1938, miren cómo fue la composición, los aportes de capital para la conformación de la empresa Cementos del Valle. Las compañías que participaron y sus aportes de capital. Cementos Argos, en ese tiempo, 300,000 pesos. La West Indies Handels Company, S.A., 251,000 pesos. La Colombian Investment Company, con $100,000. Y el Ingenio La Manuelita, con 200,000 pesos. En aquella época los dólares con el peso colombiano tenían prácticamente la misma, no era tanta la diferencia, ¿no? De dólares al peso colombiano.
Entonces miren la participación de empresas, la Vestindy, la Investen, la Handels Company, esa era danesa, y la Colombian Investment Company panameña, ¿sí? Y están los capitales propios de aquí, Capital Vallecaucano, Ingenio La Manuelita, y este quedó mal escrito, y Cementos Argos, era capital colombiana. Esta es una fotografía muy antigua de cuando se arrancó la explotación de caliza, allí en Mulaló, en La Calera. Miren la máquina de la época, ¿ya? Y el tipo de corte que se hacía en esa época era, y utilizaban mano de obra. Ese es otro tema que hay que plantear aquí. La empresa cementera utilizó mano de obra, digamos, no calificada. Era trabajo físico. Tenían que hacer zapas, tenían que hacer túneles para meter dinamita al interior y hacer las explotaciones para sacar la piedra. Esa era una forma muy, digamos, como casi artesanal, digamos, de producción. Entonces, esta es una fotografía de ese tiempo. Ya vamos a mirar un aspecto que tiene que ver ya con el aspecto humano, con el aspecto de los habitantes. ¿Qué pasó con Yumbo? Pues sí, Yumbo era un pueblo habitado por unas pocas personas. En 1905 eran 2.196 personas. La mayoría vivía en la zona rural, ¿sí? Muy pocas en la parte urbana. Esa población dependía de ¿qué? De trabajo el trabajo era un trabajo de agrario, de pequeña parcela, de recolección, alguna cría de animales, y de eso dependía la vida de ellos prácticamente, y del trabajo que algunos de esos habitantes hacían para las haciendas vecinas. Yo ya les he dicho que Jumbo, Arroyo Hondo era una gran hacienda, empleaba personal de Jumbo, Guabinas, la hacienda de la Estancia, la hacienda de San Marcos, la hacienda de Bermejal, Huachicona. O sea, había una cantidad de haciendas que daban empleo, o empleo no propiamente, eran jornales a los trabajadores de esa época. Y el resto pues trabajaban en sus pequeños solares, cultivaban flores. Algunas personas dependían, las mujeres sobre todo, trabajaron en una trilladora allí, que estuvo allí en Jumbo, que era la trilladora de Dalmacia. Era trabajo femenino para escoger el café, ¿sí? Hacían ese trabajo que luego los llevaban a trillar a Cali. Entonces, la gente dependía de ese tipo de trabajo agrario, ¿sí? Y de cría de animales. Era muy básica la vida. ¿Y qué pasó con la llegada de la industria? Por ejemplo, observen bien el salto que se da en 1964. La población aumenta. En 1938 hay 6.531, ¿sí? En 1951, 8.508, ya comienza a crecer. En 1964, aquí hay un error en ese número, eso es 21.000, o sea, está por encima de los 20.000. Hay un error, lastimosamente se pasó. Y ya en 1973, 36.005 habitantes. Entonces el crecimiento de la población demográfico se transformó por esos asentamientos industriales que atrajeron población. ¿Quiénes eran los habitantes de Jumbo? Los habitantes de Jumbo fundamentalmente eran de allí, originarios de ahí de Jumbo. Los otros habitantes vinieron de los otros municipios, Viges, uno de esos, de otros municipios de Cali. Llegaron personas a vivir de Palmira, llegaron a vivir a Jumbo, y de otros departamentos del país. En Jumbo actualmente hay personas de todas partes del país, hay llaneros, hay costeños, hay caucanos, hay nariñenses, antioqueños,
O sea, de todas partes del país, Jumbo es una colcha multicultural, o sea, construida con diferentes grupos étnicos y de procedencia. Ha llegado personas de todas partes del país allí. Y Jumbo pasó a ser urbano. Con esa industria que llegó, pasó a ser urbano. Bueno, aquí, ¿qué es lo más importante? En 1964, observen que Jumbo tiene hay una población total de 21.719, de los cuales, de esos 21.719, 15.270 estuvieron en la cabecera. El resto en la parte rural. O sea, ya miren la proporción cómo cambió, ¿sí? Allí ya tenemos un municipio eminentemente urbano, ¿ya? Nacidos en otros departamentos en otros municipios del mismo departamento. Entonces, el total, los nacidos 8.674, un 39.9 casi un 40% de la población era nacidos en otras partes, ¿sí? En la cabecera se ubicaron 6.619 y en el resto, o sea, en la zona rural 2.500, entre hombres y mujeres. Entonces, esto lo que muestra es la gran proporción de personas que llegaron de otras partes del país y de otros municipios al municipio de Jumbo, dándole el cambio. Y obviamente todos los problemas que ustedes, por informaciones obtenidas, noticias, todo eso, pues hemos tenido en Jumbo prácticamente durante el siglo XX. Tuvimos una cantidad de situaciones en temas de corrupción administrativa, en temas de contaminación ambiental, ¿sí? Y toda una cantidad de estigmas y de situación, desgreño administrativo, en donde obviamente la situación en Jumbo se puso en ciertos momentos inmanejable. Continuamos. En la segunda mitad del siglo XX, Jumbo se consolida como uno de los municipios industriales del Valle y de Colombia. En 1964, Jumbo dejó de ser un municipio rural para convertirse en un municipio urbano con población de todas partes del Valle de Colombia. Aparece el movimiento sindical, o no aparece, ya, o sea, aparece otra variante del movimiento sindical. Se fortaleció gracias a la vocación industrial de Jumbo, que aumentó considerablemente el sector obrero. Se poblaron las laderas del casco urbano. Este movimiento sindical, ya en la década de los años 60, 70, ya deja de ser un movimiento sindical liberal, conservador, y pasa a ser ya con ideas de tipo marxista, ¿sí? O maoísta también. Entra otro tipo, una variante allí en el sector obrero, y que obviamente va a tener un gran protagonismo en esa época en el municipio, porque la mayoría de la gente pues estaba empleada en esas empresas y estaba tenían mucho que hacían oposición a la administración, eran muy beligerantes, y además de eso también apoyaron ciertos sectores de la cultura en el municipio de Jumbo fueron apoyados por el movimiento sindical. Se poblaron las laderas del casco urbano con barrios subnormales, sin infraestructura básica ni servicios públicos, generados por invasiones en su mayoría. Ese fue un fenómeno que se dio en el municipio de Jumbo, y yo creo que en todas partes del país, pero en Jumbo se presentó, y todavía se siguen resolviendo problemas de servicios públicos para esas zonas, por ejemplo, de agua potable. Se aumentaron los problemas para la población, aumentó la contaminación ambiental. En el año 70, hubo estudios donde mostraban la contaminación ambiental del río Cauca terrible, la contaminación del aire, las personas que viven en el norte de Cali, las quejas por la contaminación que les llega de la producción allí en el municipio.
se presentó la corrupción administrativa. Hubo un elemento allí importante que ocurrió, y es que como se daba, Yumbo es el municipio que recibe por impuesto de industria y comercio, o la parte de impuestos es de los per cápita, uno de los que más recibe ingresos. Entonces hubo un fenómeno en ese tiempo que se dio, y era los políticos, ciertos políticos, no todos, entraban en el tema de las negociaciones con las industrias, también corrupción, para aminorar el pago de impuestos y todas esas cosas, pues obviamente eso generaba mordidas para el funcionario. Deficiencia en la prestación de servicios públicos, obviamente con zonas de invasión y en zonas de ladera, zonas a veces en alto riesgo, ¿sí? No era posible, o esa misma carencia, por ejemplo, de alcantarillado generaba derrumbes por esa pobreza y esa situación de no tener una disposición de esas aguas residuales. Se dio el caldo de cultivo para la protesta social, para que la protesta social se diera, y que organizaciones políticas de izquierda, por ejemplo, grupos alzados en armas como el M19, el Ricardo Franco, entre otros, se asentaran en Yumbo. Eso fue parte de la dinámica que se vivió en Yumbo. En la década del 80, ustedes no sé si recuerdan, en 1984, en agosto de 1984, pues hubo una toma guerrillera por parte del M19, ahí en la parte central de Yumbo, y en todo el territorio de Yumbo hubo muertos, y fue una situación que impactó mucho a la región y al país también. Entonces, eso es parte de lo que ha venido ocurriendo. Continuamos. Seguimos con la segunda mitad del siglo XX. A finales del siglo XX, Yumbo se transforma en una región empresarial en donde predominan las empresas de servicios o del tercer sector de la economía. O sea, miren bien, ya Yumbo no es un municipio industrial en el sentido de la palabra, ya es un sector empresarial en donde predominan son las empresas de servicios del tercer sector de la economía, ¿ya? Entonces ya Yumbo ha cambiado esa parte. Yumbo se inserta en la sociedad del conocimiento, donde las telecomunicaciones, el internet y la educación, con sede en la Universidad del Valle, a la cabeza del sistema educativo oficial certificado, transforma la realidad social, económica y cultural del municipio de Yumbo. Como estamos en un territorio altamente industrializado, con capital extranjero, pues obviamente Yumbo es, en lo que le llaman en la teoría del desarrollo regional, un territorio iluminado. Las empresas multinacionales que han tenido sede en Yumbo, cuentan con conexión a internet, con conexión a nivel internacional, y eso ha sido pues para Yumbo ha sido una parte muy importante, porque representa pues el desarrollo industrial y empresarial de esa zona. Se presentó un crecimiento poblacional que supera los 100.000 habitantes. Hoy estamos en 120.000, más de 120.000 habitantes, convirtiendo a Yumbo en una ciudad intermedia. Ya entra el concepto de ciudad intermedia. Líder en el desarrollo no solo del departamento, sino de Colombia y de la cuenca del Pacífico. O sea, ya Yumbo hoy ha dado un salto cualitativo. Hoy Yumbo, la presencia de la Universidad del Valle, el mejoramiento de la educación. Tenemos todavía problemas en la educación media, en la educación secundaria. Tenemos todavía, en temas de cobertura se ha logrado, pero todavía en el tema de calidad hay dificultades. Sin embargo, Yumbo ha ido creciendo. Hoy, hace 30 años que estuve en Yumbo y que llegué a Yumbo, en Yumbo uno caminaba por las calles, tranquilidad, la gente se conocía, se saludaban. Ya hoy Yumbo
yo lo desconozco a veces, o sea, mucho tráfico, mucha moto, a veces desorden, nos cuesta ese cambio y obviamente polución, bueno, lo de hoy es una cosa para prestarle atención en temas de ciudad, pero sí es una ciudad intermedia. Yumbo hoy es una ciudad intermedia y que tiene mucha potencialidad. La planta de producción de cementos del Valle en Puerto Isax. Esta es una imagen aquí les quiero mostrar, acá hay unas góndolas, sí, unas góndolas, obsérvenlas, como en el tren, una carrilera que hay allí. De ahí, en esa época, traían la piedra caliza, la traían de la calera y la traían así en roca. Y acá en Puerto Isax la molían, la trituraban y hacían la pasta pues aquí vemos el horno en donde se calcina el cemento, donde se produce el cemento ya, esa es la planta de producción de cementos del Valle en ese tiempo, ¿ya? Esa es una fotografía que nos muestra parte de la tecnología de la época. Aquí quiero destacar de esta fotografía hermosa. Miren, nada más y nada menos que empleadas de cerámicas del Valle, empresa japonesa. Yo creo que algunos de nosotros tuvimos en nuestras casas alguna vez vajillas diamante. Era la vajilla que producían Cerámicas del Valle. Esta empresa, Cerámicas del Valle, fue una especie de capricho de Yuzo Takeshima, una personalidad que fue el japonés que tradujo la María al japonés. Gracias a él, los japoneses tienen acceso a la novela María, ¿sí? Y según lo que yo he recogido de la información de ellos y de la comunidad allá, la producción de cerámica aquí en el Valle del Cauca era una situación problemática porque la materia prima es producida por allá en Boyacá, en Cundinamarca. El caolín, o sea, hay unos yeso, hay unos productos para hacerlo, y ese producto aquí en el Valle no existe, no lo hay. Entonces tenían que traer ese material por carretera, incluso en carreteras hasta destapadas en aquella época, y se contaminaba con el polvo, con la tierra, en el transporte, y ese material llegaba aquí, pero el capricho de él era establecer la empresa en el Valle del Cauca. Y para eso resulta que la cerámica tiene un momento cuando está la cerámica fresca, está lo que le llaman ¿cómo es que le llaman ese? Que la vasijita está pues sin cocer todavía, sin llevar al horno, el crudo. Las damas, por sus manos más suaves y más delgadas, podían limpiar las vasijitas, los vasitos, las tacitas, los platos, todo eso, lo que los hombres con sus manos más gruesas, más torpes, ¿qué hacían? Las destruían. Entonces tuvieron que tener mano de obra femenina. Es la primera empresa que tiene tanta mano de obra femenina y por eso yo la pongo aquí, porque me parece pues de vital importancia mostrar cómo muchas de esas señoras que están allí, de esas jóvenes que están allí, hoy son damas del municipio de Yumbo. Y la dirigencia de la empresa estaba allí. Allí está Yuzo Takeshima, que está al centro. Sí, el señor de las gafas oscuras, él es Yuzo Takeshima. Entonces, esta empresa ya desapareció y pues fue un ícono en la vida del municipio de Yumbo. En conclusión, para sacar conclusiones, el municipio de Yumbo se construye día a día.
Como toda la sociedad, su sociedad debe revisar sus comportamientos para superar el atraso en el que se sume una población que no se educa. Por lo tanto, es urgente invertir en educación, en cultura, en servicios públicos, saneamiento básico, infraestructura para que nuestros niños y niñas puedan superar la pobreza tanto espiritual como material. Solo así, con una sociedad educada, podremos tener un municipio con un liderazgo sostenible que sea ejemplo para el país y para la comunidad internacional.